uno de los metales más contaminantes y que tiene mayor repercusión sobre el ser humano. Mi nombre es José Pablo Zarza Gaviño. Yo soy Paulina Pereira Ruiz. Yo soy André Cano y les presentamos a El plomo. Las propiedades físicas del plomo metálico es un metal pesado, flexible e inelástico, color azuloso, blando, maleable, poco dúctil y mal conductor de electricidad. Su punto de fusión es 327 grados centígrados y su punto de ebullición es 1725 grados centígrados. En cuanto a los iones Pb2 y Pb4, sus propiedades físico-químicas son anfóteros, reaccionan con disoluciones ácidas para dar lugares a sales de iones de Pb. El Pb2 es acuoso en pH menor a 7.8, es incoloro y adquiere color en estabilidad electrónica. Los principales usos de los iones Pb2 y Pb4 son en suplementos vitamínicos, soldaduras caseras, cerámica glaseada y oleadores de gasolinas. Se usan en aleaciones industriales con cobre, arsénico, cadmio, sodio, bismuto, entre otros. Sus principales fuentes de toxicidad y de contaminación son en la industria, en su extracción y al hacerlos reaccionar. El de toxicidad del plomo metálico es porque fácilmente se absorbe del sistema respiratorio. En adultos causa daños en el tracto gastrointestinal, en niños daños neurológicos y de reconductores renales. Es peligroso porque se adhiere a la piel. Sus usos son principalmente las fuentes de contaminación de este. 2/3 partes del plomo se extrae en México se destina a la producción de óxidos. Industrialmente sus compuestos más importantes son el óxido de plomo y el tetretilio de plomo. Estos se usan en gasolina, baterías, pinturas, soldaduras, cubiertas de cables, cerámicas, pigmentos de plástico, entre otros. Las propiedades químicas del plomo metálico, este es anfótero, reacciona explosivamente con acetiluro de sodio, radio iónico de 1.2, radio covalente de 1.47, radio atómico de 1.75, excelente resistencia a la corrosión, estado de oxidación +2 y +4, número atómico 82. El plomo orgánico, tales como los estilados de plomo, sus propiedades físico-químicas son que son líquidos incoloros, oleosos y volátiles. Son miscibles en líquidos orgánicos e insolubles en grasas. Sus usos son para antidetonante y mejora de octanaje de gasolinas. La toxicidad es por vía respiratoria y cutánea, causando cefalia clínica y síndrome maníaco. Disolventes al combinarse con dibromuro de etileno y o bromoneftaleno. El saturnismo es la enfermedad dada por intoxicación por plomo. Esta tiene 3 fases: el saturnismo manifiesto, el saturnismo infraclínico, que es la fase de impregnación, y el saturnismo crónico, que es con lesiones irreversibles. Según la OMS, el plomo se encuentra en una lista de 10 productos químicos que causan graves problemas de salud. Ahora hablaremos de cómo se procesa el mineral para obtener plomo metálico. En la primera imagen vemos un ejemplo de galena. En la segunda imagen tenemos un jumbo hidráulico, el cual perfora las paredes de la mina. En la tercera imagen vemos cómo se está colocando el TNT que hará explotar las paredes de la galena. A continuación, los escombros son puestos en el romperrocas, el cual va a pulverizar todos los escombros. Después agregamos un preparador físico que le da un carácter líquido al plomo. Este líquido es llevado a unos cilindros enormes que le darán un carácter viscoso, el cual después va a ir al tanque de flotación. Aquí se le agrega agua al compuesto y el agua repele el separador físico. Con el agua se separan las demás sustancias del plomo y es llevado a unos filtros rotatorios, el cual va a secar el sulfuro de plomo. Después de esto, en esta imagen, tenemos polvo que es sulfuro de plomo puro. Esto es llevado a un alto horno gigantesco y es aquí donde se produce la mayor cantidad de emisiones contaminantes al ambiente. Esto es gracias a todas las emisiones que genera la fusión de este compuesto. Con la fusión, el sulfuro de plomo se descompone en el plomo metálico y este, al ser solidificado, se crea en lingotes que van a ser transportados para su venta. Actualmente sabemos que el sulfuro de plomo y el carbonato de plomo son los compuestos principales de donde se obtiene el plomo metálico y que estos son de carácter no polar.
por lo que no son solubles en agua, que es un carácter polar. Pero ¿qué pasaría si el agua tuviera un pH ácido? Bueno, eso lo vamos a explicar a continuación con estas constantes de equilibrio. Queremos llegar a esta reacción a través de estas 4 reacciones. Y primero tenemos el sulfuro de hidrógeno, que tiene una constante de acidez de 9.6 por 10 a la menos 8. Y tenemos el HS-1, que tiene una constante de acidez de 1.3 por 10 a la menos 14. Invertimos estas reacciones para obtener un 2H+, entonces nuestras constantes van a ser recíprocas. Se eliminan los sulfuros de hidrógeno -1 y nos da esta reacción como resultado. Multiplicamos nuestras constantes de acidez y nos da esta constante de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos esta reacción con sulfuro de plomo que va a reaccionar con la reacción previa que conseguimos. Entonces sabemos que el sulfuro de plomo tiene una constante de equilibrio de 3.4 por 10 a la menos 28 y que al multiplicarse o sumarse estas dos reacciones se elimina el ion sulfuro 2 menos y te queda la reacción sulfuro de plomo más 2 moléculas de hidrógeno solo y nos da como resultado plomo en su cation 2 más y sulfuro de hidrógeno. Y estas concentraciones se multiplican y nos da el resultado que la K es 2.724 por 10 a la menos 7. Y ahora para obtener lo que es el carbonato de plomo en un medio ácido y este se pueda diluir, es que vamos a tener estas dos primeras reacciones en las cuales sus constantes de acidez es 4.45 por 10 a la menos 7 y 4.69 por 10 a la menos 11. Pero como las intercambiamos, estas son recíprocas. Estas se van a multiplicar y las ecuaciones se van a sumar, eliminándose el ácido carbónico con ion -1 y nos va a dar esta ecuación, la cual su constante va a ser esta, que sumada con la ecuación que contiene carbonato de plomo nos va a dar la ecuación que nosotros estamos buscando al principio, que está en un medio ácido, y multiplicando la constante que nos dio del resultante de esas dos y la KPS que conocemos de esta reacción, nos da como resultado que la constante es 3545.66. Para evitar la contaminación de estas sales, lo único que tenemos que hacer es cuidar el pH del agua, es decir, que el pH del agua sea neutro, ya que si es ácido, las sales se van a diluir en él. Esta es una tabla de la toxicología del plomo, el cual es muy dañino para el cuerpo humano. Existen dos tipos de exposición, la crónica y la aguda. La aguda es cuando el ser humano se encuentra en exposición del plomo por un periodo de tiempo corto, ya sea menor a 24 horas, pero la cantidad de plomo es muy grande. Sin embargo, cuando está expuesto a una exposición crónica, esto quiere decir que el plomo está en cantidades muy pequeñas, pero es por un gran periodo de tiempo. Aquí se pueden observar algunas de esos tipos de exposiciones a lo que conlleva. Y bueno, para poder medir los niveles de sangre del plomo, primero se debe de llevar la inhibición de la síntesis del grupo hemo y de la globina. Esto se lleva a cabo por medio de 4 pruebas. La primera puede ser la citológica, química, bioquímica. El tratamiento por intoxicación de plomo se lleva a cabo en la quelación. Esto es agregar un agente quelante al organismo para que reaccione con el plomo, haciendo moléculas atóxicas y que sean fáciles de excretarse. El plomo tiene una alta liposolubilidad, gracias a que tiene una excepción en los metales. Este es la que le confiere el carácter de liposoluble, porque puede ser soluble en lo que son las grasas. Este carácter también le ayuda en lo que es la difusión de la barrera hematoencefálica, ya que la barrera hematoencefálica deja pasar algunas sustancias que son grasosas. Además de que tiene el plomo una estructura muy familiar o muy parecida a lo que es el calcio por sus valencias de +2. Esto hace que el sistema nervioso piense que al ingerir plomo es calcio y este sirve como un neurotransmisor y afecta también en todo lo que es la organización de calcio en el organismo humano. El nivel máximo de plomo que se puede encontrar en la sangre en México es de 10 microgramos sobre decilitro. El máximo nivel de plomo en la sangre que permite la Organización Mundial de la Salud es de solo 5 microgramos sobre decilitro. Por otro lado, el promedio que se puede llegar a encontrar en la sangre de las personas en Estados Unidos del plomo es de 1.2 microgramos sobre decilitros. En una forma atmosférica normal, lo único que podemos encontrar en promedio de plomo es 1.5 microgramos sobre metro cúbico. Y en el suelo es de 10 a 50 partes por millón de plomo. Y en el agua natural o en los cuerpos de agua natural
Lo único que podemos encontrar de plomo son trazos de plomo. No hay una gran concentración de plomo, ya que esta solo se da en las tuberías y por un pH ácido del agua. Una mena es un mineral de donde se puede obtener un metal puro. La mena principal del plomo es la galena. La galena es de un color gris y un poco más clara en presencia de plata. Su densidad es de 7.6 gramos sobre centímetro cúbico. Su masa molar es de 239.28 gramos sobre mol. Esta forma cristales cubos octaédricos. Su punto de fusión es 1386 grados Kelvin. Su punto de ebullición es 1554 grados Kelvin. Es insoluble en agua y su producto de solubilidad es 1.3 por 10 a la menos 28. Sembarnat ha publicado de la Ley 0003 a la 0016, las cuales establecen los límites permitidos de concentración de plomo para alfarería vidriada y pinturas con plomo. Se establece que solo 10 microgramos por decilitro está permitido para niños y mujeres embarazadas. Y por el otro lado, para hombres que trabajan en la industria metalúrgica, está permitido 40 microgramos por decilitro. Hoy en día, México está consciente del impacto negativo que tiene el plomo en la sangre. Es por esto que ya no se llegan a vender gasolinas con plomo para que no se pueda perjudicar la salud de los seres humanos. Asimismo, se sabe que el pH del agua, si llega a ser ácida, puede reaccionar con las tuberías. Es por esto que se necesita que el pH se controle a que sea neutra para que no pueda reaccionar ni contaminar al agua. Actualmente, por medio de este proyecto, nos dimos cuenta del impacto que tiene el plomo en nosotros los seres vivos. Y es importante tomar conciencia de todas las afecciones que tiene el plomo hacia nosotros. Tanto ha sufrido México y es un camino muy largo el que tenemos que pasar, ya que las concentraciones permitidas por el gobierno son aún muy grandes, porque la media que se permite por la Organización Mundial de la Salud es solo 5 microgramos sobre decilitro. Y aquí en México, las concentraciones para niños, mujeres embarazadas e incluso para los hombres que trabajan en la industria metalúrgica es muchísimo más grande. Nuestra solución propuesta es crear un sistema cerrado desde el proceso de extracción de la galena hasta que llegue a ser procesada. Esto con el fin de que las partículas de plomo no contaminen la atmósfera, el suelo o el agua y puedan ser recicladas en el proceso. Queremos invitar a las autoridades competentes de este tema a que tengan un seguimiento más cercano acerca de los niveles del plomo en la sangre y en el ambiente, ya que en México actualmente no tenemos un sistema que se encargue específicamente de esta tarea, como en otras partes del mundo. A lo largo de este proyecto fue de suma utilidad todo el temario visto en Química 1. Pudimos entender todos los procesos del plomo y su impacto ambiental. Gracias.